Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Me escuchan para iniciar? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con la unidad 4, que es manejo del tiempo en los proyectos, es decir, vamos a recordar, porque pues bastante de los temas que se miran en esta unidad es un recorderis, digamos, de otras materias que ya han visto, pero que es muy importante pues para poder determinar cuánto personal y equipo se requiere para poder hacer una actividad en un tiempo específico. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver es la teoría de las redes. Ustedes recuerdan también, ya han de haber visto el tema de PER y CPM, ¿cierto? Entonces, a recordar un poco de eso, cómo se los puede trabajar, cuál es la diferencia entre el uno, entre el otro, cuál utilizarlo y cómo usarlos. Entonces, la modelación de redes permite la resolución de múltiples problemas de programación matemática mediante la implementación de algoritmos especiales creados para tal fin, conocidos como algoritmos de optimización de redes. Dentro de los problemas más comúnmente resueltos mediante la modelación de redes se encuentran los ya vistos modelos de transporte, transbordo, además de los muy conocidos modelos de determinación de cronograma de actividades para los proyectos como lo son el PER y CPM. Para esta materia, para su trabajo, sí prefiero que los cronogramas que ustedes vayan a entregar los hagan en Project, ¿no? Entonces, en Project ustedes van a tener que organizar su cronograma porque allí ustedes le van dando las fechas de inicio, el tiempo de ejecución de cada una de las actividades y con ese tiempo de ejecución, pues ustedes ya pueden determinar cuál es el inicio, el final de cada una de ellas, cuál es su ruta crítica, pues el Project a ustedes les indica cuál es la ruta crítica que tienen. ¿Para qué les va a servir pues la ruta crítica? Ahora la vemos también más a detalle qué es la ruta crítica. Recuerden que con las actividades que ustedes tengan en esa ruta crítica son las actividades que a ustedes les van a demarcar un tiempo de que aumenta el tiempo de ejecución o puede disminuir el tiempo de ejecución de acuerdo a las actividades que están dentro de esa actividad. Eso que quiere decir que si ustedes tienen actividades fuera de su ruta crítica, esas actividades, si ustedes se retrasan o adelantan la ejecución, pues no va a involucrar que su tiempo de finalización disminuya o aumente, ¿sí? Obviamente, pues que no sean tiempos exagerados, ¿no? Pero se supone pues que estas no están llevando una cadena consecutiva en la que si hay atraso de una, pues implica que sí o sí el proyecto se atrase, la entrega se atrase, ¿listo? Bueno, dentro de los conceptos básicos vamos a ver varios. El primero de ellos es el concepto de la gráfica. ¿Qué es la gráfica? Es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por unas líneas llamadas ramales o arcos. Lo que ustedes miran aquí en esta parte inferior derecha es lo que se conoce como la gráfica de la teoría de redes, en donde cada uno de estos punticos, números, perdón, donde cada uno de estos números que ustedes pueden ver aquí va a ser una actividad. ¿Listo? Entonces, con esa actividad se puede observar también pues que hay algunas de ellas que tienen relación con varias o son individuales, ¿listo? Entonces, dependiendo de eso, pues ustedes tendrán su ruta crítica. Otro elemento es el que se conoce como red, que es una gráfica que representa algún tipo de flujo en sus ramales. Por ejemplo, una gráfica cuyo flujo en sus ramales sea la electricidad es una red eléctrica. En las redes se usa una simbología específica para denotar su tamaño y los elementos que la constituyen.
Dicha notación es NA, donde N representa el número de nodos que contiene y A representa el número de arcos o ramales. ¿Listo? En ese caso, en la imagen que está allí en pantalla, ¿cuál sería el valor de N? Serían 7, profe. Serían 7 nodos. Ajá. ¿Y cuál sería el valor de A? Serían 11, profe. ¿Serían cuántos? 11. 8, 9, 10, 11. Ajá. Entonces, nodos, que sería 7, que es el N, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que están numerados. ¿Listo? Y los ramales o el valor de A sería cada uno de estos líneas, digamos, que están uniendo a cada una de las actividades. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Entonces N, 7 y A el valor de 11. ¿Ok? Cadena. Una cadena corresponde a una serie de elementos ramales que va de un nodo a otro. En el siguiente caso se representa una cadena que va desde el nodo 1 hasta el nodo 7 y que se compone por 1, 4 y 4, 7. Aquí en este ejemplo tenemos 1, 4 y de 4 va a 7. Esa sería una cadena. Díganme otra cadena que ustedes pueden tener allí. Profe, podría ser 1, 2, 2, 5 y 5, 7. Correcto, 1, 2, 2, 5, 5, 7. ¿Qué otra persona? ¿Qué otra? 1, 3, 3, 6, 6, 7. Ajá, listo. Entonces quedó entendido el concepto de cadena, que es una consecutiva forma de ver los nodos que están unidos entre sí. ¿Listo? Ruta, una ruta corresponde a los nudos que constituyen una cadena. En el siguiente caso, pues en el mismo sería 1, 4, 7, sin tener que parar. La cadena para en cada uno de los componentes. La ruta simplemente va de forma directa, es decir, los ejemplos que ustedes dieron sería 1, 2, 5, 7 y otra ruta sería 1, 3, 6, 7. ¿Listo? Ciclo. Un ciclo corresponde a la cadena que une a un nodo consigo mismo. En el siguiente ejemplo, el ciclo está compuesto por la cadena 4, 2, 2, 5, 5, 7 y de 7 vuelve a 4. Ese sería un ciclo que tendríamos en ese ejemplo que estamos viendo ahorita. ¿Listo? ¿Qué otro ciclo ustedes pueden observar allí?
Profe, podría ser 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 1. 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 1. Ajá, correcto. Ese sería un ciclo. ¿Qué otro? Ujú, listo. Entonces, hasta allí creo que vamos claros, ¿cierto? Lo que corresponde a gráfica, a red, a cadena, a ciclo. ¿Qué me falta? A ver, es cadena, después sigue ruta, tenemos gráfica, red y ciclo. ¿Listo? Las cinco conceptos básicos que debemos tener en cuenta de una teoría de red. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos un poquito a recordar las redes de PER y CPM, eh, que también se lo conoce como método del camino crítico. ¿Alguien recuerda por qué se lo conoce como método del camino crítico? ¿Recuerda? En mi caso, no, profe, la verdad. ¿No? Bueno. ¿Por qué se llama método del camino crítico? Porque es tanto PER como CPM más CPM. CPM se basa en el fundamento de la ruta crítica. ¿Qué es el fundamento de la ruta crítica? Es determinar cuáles son aquellas actividades que están encaminadas o que van en un orden cronológico, lo cual hace que si una de ellas, de esas actividades que están dentro de la ruta crítica, tiene un atraso o tiene un disminución en tiempo de ejecución, el tiempo final aumenta o disminuye lo que aumenta o disminuye esa actividad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué principalmente se enfoca el CPM o el método del camino crítico o ruta crítica? Se fundamenta en que las actividades que están dentro de esa ruta crítica, revisada, analizada y verificada, efectivamente no vayan a tener ninguna clase de atraso. Si hay un atraso, se tiene que ver cómo se puede recuperar con las actividades que estén dentro de esa ruta crítica. ¿Listo? Usted no puede decir, tengo una actividad A que está dentro de mi ruta crítica y tuve un atraso de 5 días y tengo una actividad C que está fuera de mi ruta crítica y tuve un avance de 10 días menos en la ejecución, pues no le sirve de nada, porque esa actividad que está fuera de su ruta crítica, pues no le está aumentando ni disminuyendo tiempo a la entrega final. A diferencia de que si usted en su actividad tuvo A, tuvo 5 días de retraso y la actividad B, que está dentro de su ruta crítica, tuvo 10 días de avance a favor, entonces usted ahí lo que hace es restar la una de la otra. Dice, en el una tuve menos 5 días y en la otra estoy teniendo más 10 días. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí lo que hago es que voy a tener 5 días a favor hasta el momento, hasta la actividad B. Y de ahí pues ya tendré que también ir revisando las actividades que están dentro de mi ruta crítica. Entonces, la ruta crítica o el método de la ruta crítica se va a enfocar, recuerden, en aquellas actividades que se encuentren dentro de la ruta crítica. ¿Cómo determinan esas actividades? Con su cronograma. ¿Sí? Con su cronograma, con su proceso constructivo, con sus actividades que puede hacerlas al tiempo, que sí o sí tiene que tener una actividad anterior para poder seguir con otra. Con eso, con ese análisis, usted determina qué actividades van a estar dentro de su ruta crítica. ¿Listo? Entonces, el PER-CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores del proyecto.
Primero, el PERCPM expone la ruta crítica, que era lo que les estaba hablando ahorita, de un proyecto. Estas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen una cierta cantidad de holgura. Esto es, pueden empezarse más tarde y permitir que el proyecto como un todo mantenga el programa. El PERCPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible para retardos. ¿Listo? Ustedes van a decir, no, es que uno no va a poner exactamente la cantidad de días. Perdón, perdón. Ustedes no van a poner la cantidad de días exactos que se demoran en una actividad. Si ustedes dicen, en las excavaciones, y está dentro de mi ruta crítica las excavaciones, yo me voy a demorar, usted hace todos los cálculos y le da exactamente 4 días y medio. Pues yo no voy a poner 4 días y medio. Obviamente, pues no voy a poner 15, pero le pongo 5, de pronto 6 días, ¿sí? Como para tener una media holgura por si llega a pasar algo. Pues eso no lo va a poner tampoco con todas las actividades, ni mucho menos se va a alargar más, mucho más del tiempo que realmente va a emplear, porque pues eso también afecta el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, pues ser muy coherente con las fechas que realmente usted va a poner y cree que se puede demorar. Eh, Fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los administradores del proyecto, lo mismo que ya acabamos de leer. Primero, el PERCPN expone la ruta crítica de ese proyecto. Esas son las actividades que limitan la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto, que es lo que estábamos diciendo ahorita. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un todo se retarda. Bueno, también esto ya lo habíamos leído. También se consideran los recursos necesarios para completar las actividades. En muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la programación sea difícil. El PERCPM identifica los instantes del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y, de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permiten que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas. ¿A qué creen ustedes, de acuerdo a lo que les acabé de leer, que se refiera con estas actividades de holgura y que se pueda manipular algunas de estas actividades? ¿Mm? ¿A qué creen que se refiere a lo que acabo de leerles? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Profe, pues yo lo interpreto en que, o sea, las actividades fuera de la ruta crítica, pues, como dijo antes, tienen una holgura y pues el gerente puede disponer de esta holgura de esas actividades como para priorizar las actividades de la ruta crítica. Ok, sí, es decir que
Si usted sabe, por ejemplo, que, no sé, un cerramiento no está dentro de su ruta crítica, ¿cierto? No está dentro de su ruta crítica y usted requiere personal para hacer unas excavaciones que están dentro de su ruta crítica, pues yo digo, no, pues tengo tiempo para después hacer el cerramiento, ¿sí? Entonces, voy a poner al personal que estaba haciendo ese cerramiento a que me ayude con excavaciones. Y eso hace que yo agilice una actividad de mi ruta crítica y pueda posteriormente a cuando ya esté en los tiempos indicados de mi ruta crítica ya esté bien, vaya en orden. Entonces, ahí devuelvo a que sigan haciendo la actividad que estaban haciendo anteriormente, que tenían pues una holgura para poder hacer la posterior. Vuelvo a decir, eso no significa que usted deje de hacer las actividades que están fuera de su ruta crítica, porque si usted empieza a quitar esas actividades, a dejarlas de hacer, no a quitarse, a dejarlas de hacer y dejar lo último, pues esas actividades que no estaban dentro de su ruta crítica se pueden convertir en ruta crítica porque ya alcanzó el tiempo de holgura, ya está sobrepasando el tiempo máximo que usted había permitido para hacer esas actividades. Entonces, hay que ir viendo cuál es el tiempo máximo que usted puede disponer de materiales, equipos, herramientas, personal para poder hacer unas actividades que están dentro de su ruta crítica. Tampoco se puede ir a, al extremo y decir, no, pues yo voy a hacer la cantidad voy a utilizarlas hasta acabar todas mis actividades de ruta crítica, ¿no? Porque cambia la proporción de la ruta crítica. El método de camino crítico es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. El campo de acción de este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño. Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las siguientes características. La primera de ellas, que el proyecto sea único, no repetitivo en algunas partes o en su totalidad. Todos los proyectos van a tener algo de diferente, por más de que sean muy similares, de que usted diga, voy a hacer una bodega y ya he hecho 10 bodegas anteriores, pues así sea el lugar, el cliente, el tiempo, hay algo que lo hace diferente. ¿Listo? Entonces, por esa parte, digamos que siempre va a tener alguna diferencia entre un proyecto u otro, que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo sin variaciones, es decir, en tiempo crítico. Eso siempre pasa, ¿cierto? Ustedes no le van a decir, no, pues usted verá cuándo me entrega el proyecto. No, ustedes le dicen, tiene tanto tiempo para la ejecución y para la entrega. Entonces, eh, incluso pues muchos proyectos se van dividiendo en fases, ¿cierto? Entonces, ni siquiera en fases, sino en actividades. Entonces le dicen, esta actividad usted me la tiene que entregar para esta fecha, esta para esta, y con eso también se van haciendo pagos de actas, ¿cierto? Entonces, siempre estamos limitados por dos cosas, el tiempo y el valor. ¿No? Entonces, porque hay un valor de un presupuesto que tampoco usted no se puede exceder comprando, alquilando, 1000 equipos para poder acabar antes, viendo que de pronto pues no es necesario porque ustedes ya establecieron unos tiempos y no se pueden sobrepasar de los presupuestos que ya se habían establecido. ¿Sí? Entonces hay que ser muy mesurados en lo que se esté adquiriendo. ¿Qué se debe ejecutar? Esto ya. Y el tercero, que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. Lo que les acabo de decir, ustedes no pueden pensar que gastando de pronto más insumos, más dinero, tanto en mano de obra como en equipos, ustedes van a tener los resultados más rápidos. Una, porque tiene que ser proporcional la maquinaria
junto con la mano de obra. Eso lo mirábamos en la clase pasada, ¿no? Que en el APU mirábamos cuáles son los rendimientos de la maquinaria y cuál es el rendimiento de la mano de obra. Y si aumentamos uno, de por sí hay que aumentar el otro, ¿cierto? Entonces, pues hay que ser muy rigurosos con lo que se esté planteando como soluciones cuando se empiezan a tener atrasos de pronto. No es ir tomando decisiones a lo loco sin ver cuáles son las consecuencias que eso puede tener, porque otro de los limitantes, aparte del tiempo, es el costo. Sí, entonces no se puede ir contratando o alquilando más maquinaria sin ver si efectivamente es necesario o no realizar esos cambios. Dentro del ámbito aplicación, el método se ha estado usando para la planeación y control de diversas actividades, tales como construcción de presas, apertura de caminos, pavimentación, construcción de casas y edificios, reparación de barcos, investigación de mercados, movimientos de colonización, estudios económicos regionales, auditorías, planeación de carreras universitarias, distribución de tiempo de sala de operaciones, ampliación de fábrica, planeación de itinerarios para cobranza, planes de venta, censos de población, etcétera, etcétera. O sea, la aplicación de este método pues es muy amplia, ¿no? O sea, tanto para procesos administrativos como para procesos técnicos, no solo en el campo de la ingeniería civil, sino prácticamente en cualquier tipo de campo, es indispensable pues realizar una planeación. ¿Qué contempla esa planeación? Darle a cada una de las actividades que se van a realizar un tiempo de ejecución. ¿Por medio de qué? Por medio de una cantidad de equipos requeridos con una cantidad de personal también necesaria para poder desarrollar y usar todos los equipos que están a disposición. No solo de equipos y maquinaria, también de qué otra cosa se necesita para que una actividad, digamos, se ejecute en un tiempo establecido, aparte de la maquinaria y los equipos. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué otra cosa estarían ustedes controlando para que la actividad se ejecute en los tiempos establecidos, aparte de maquinaria y equipo? Profe, ¿podría ser la mano de obra o ya se incluye allí? No, pues ya creo que dije mano de obra y equipos, aparte de los equipos, aparte de la mano de obra. ¿Qué otra cosa ustedes creen que se requiera? ¿Mm? Algo indispensable. Profe, ¿podría ser la parte económica? ¿Para qué te sirve la parte económica? ¿Qué tanto, para qué tanto usas la parte económica dentro de una actividad? Si es, por ejemplo, para
colocación y compactación de recebo. ¿Qué necesitarían para que la actividad, qué tanto necesitarían para que esa actividad se ejecute en los tiempos establecidos? ¿Mm? Jóvenes, por favor, no les digo que me digan todas las cosas que usan, lo esencial. Profe, pues aparte de lo que dijo, no sé, pues sería como tal el material, ¿no? El material, correcto. Si ustedes, por ejemplo, en el caso del recebo, no tienen comprado el recebo, por más maquinaria y por más personal que tengan, se va a empezar a atrasar porque no tienen cómo hacer la actividad, cómo compactan un recebo si no lo tienen comprado. Entonces, ¿qué es lo importante? El material, la mano de obra y los equipos. En sí, los elementos que componen el APU. Siempre tiene que tener. Obviamente, hay actividades que no contemplan material. Listo, sería equipos y mano de obra. Hay actividades que no contemplan equipos, solo mano de obra, herramienta menor y el personal. A veces ni siquiera herramienta menor. ¿Sí? Dependiendo de la actividad, tienen que tener cada actividad, pues los elementos que lo requieren. En el caso del recebo, sí necesita material, necesita maquinaria y necesita mano de obra. Entonces, se tiene que tener disponible todas esas tres cosas. ¿Listo? Bueno, diferencias entre PER y CPM. Como se indicó antes, la principal diferencia entre PER y CPM es la manera que se realizan los estimados de tiempo. El PER supone que el tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. El CPM, por otra parte, infiere que los tiempos de las actividades se componen en forma determinísticas y se pueden variar cambiando el nivel de recursos utilizados. Es decir, que PER se va por la probabilidad de cuánto tiempo se utiliza haciendo una actividad, en cambio que CPM determina el tiempo a ejecutar por las variables que intervienen en cada una de las actividades. ¿Listo? ¿Cuál es mejor? Las dos, digamos, que sirven de la misma manera, porque en la parte de PER, pues ustedes se van a ir por la experiencia que se tenga y esa pues es muy válida y muy buena. En cambio que por CPM, pues una tienen que también tener pues la parte de la experiencia para decir, con esta cantidad de recursos voy a usar tanto tiempo, ¿listo? Entonces, cualquiera de las dos formas siempre pues van a ser muy importantes, ¿listo? La distribución de tiempo que supone el PER para una actividad es una distribución beta. La distribución para cualquier actividad se define por tres estimados. Primero, el estimado del tiempo más probable. Aquí hay tres variables que intervienen. ¿Listo? Una es el tiempo más probable, el otro es el tiempo optimista y el otro es el tiempo pesimista. ¿Listo? Las tres. El tiempo probable se lo denota como letra M, el tiempo optimista como una letra A y el tiempo pesimista como B. Ahorita vemos cuál es la fórmula para poder determinar
cuál es el tiempo de ejecución de acuerdo a estas tres variables. Ahora les pregunto, ¿de dónde creen que salen esas tres variables? Solo están tres. Sus otros compañeros, ¿qué pasó? Bueno, ¿de dónde creen que salen esas tres variables? De la experiencia, profe. Ujú, salen de la experiencia generalmente, ¿no? Entonces, prácticamente, pues cualquiera de las dos opciones que se tomen, como les estaba diciendo, salen de la experiencia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se utiliza la fórmula para poder determinar el tiempo de ejecución de una actividad por el método de PER, que sería viendo el tiempo probable, optimista y pesimista. Entonces, tenemos que el tiempo de ejecución o el tiempo esperado para la realización de una actividad va a ser igual a A más 4M más B. ¿Listo? Entonces, ¿qué era A? El tiempo optimista, ¿cierto? Entonces, sería más 4 veces M. ¿Qué era el tiempo M? El tiempo más probable, ¿cierto? Y B, que era el tiempo pesimista, que se saca el promedio de ellos. Ahora les pregunto, ¿a cuál se le está dando más importancia? ¿Cómo? El tiempo más probable, ajá, porque a ese se le está dando una notación de 4, ¿sí? Entonces, en sí es como decir que de acuerdo a la distribución que uno piensa que se va a tener, esa actividad pues se la puede influenciar con un tiempo pesimista y con un tiempo optimista, pero se le da más relevancia al tiempo más probable, que es el que uno piensa con la experiencia que va a ser el que se va a ejecutar. Entonces se saca el promedio de ellos y ya obtenemos el tiempo de ejecución de esa actividad. ¿Listo? La administración del tiempo en el lenguaje del PMI corresponde a lo que los ingenieros civiles hemos denominado programación de obras, la cual se ha hecho con base en los siguientes procesos: determinar EDT, estructura de desglose de trabajo, que ya lo vimos cómo se lo realiza, elaborar la matriz de precedentes, construir la red de programación CPM o PER, calcular y establecer la duración de cada una de las actividades del EDT y hacer cálculo de los tiempos en la red. ¿Listo? Bueno, siguen otras actividades, pero miremos hasta aquí, hasta el 5. Entonces, determinar la EDT o la estructura de desglose de trabajo. Ya les he dicho pues en varias ocasiones que partir de estos EDTs es importante para poder determinar cuáles son todas las actividades que nosotros vamos a ejecutar y qué compone cada una de esas actividades. ¿Listo? Dentro de qué capítulo están cada una de estas actividades para poder ir determinando cuánto tiempo yo me puedo demorar. ¿Listo? Elabora la matriz de precedentes. Entonces, esta matriz de precedentes es muy importante que ustedes sepan cuáles son los procesos constructivos. Si ustedes no saben cuál es el proceso constructivo de una obra, pues muy difícilmente ustedes van a poder hacer bien su matriz de precedentes. ¿A qué me refiero?
Dentro de la matriz de precedentes, ustedes deben de analizar cuáles son aquellas actividades que sí o sí tienen que ejecutarse antes que otra. Entonces, si ustedes no saben cuáles son los procesos constructivos que se deben tener, ustedes pueden decir, primero voy a poner el pavimento, luego hago excavaciones. Pues no es posible. Primero hay que hacer las excavaciones, después la compactación de si estamos haciendo un pavimento, eh, una carretera, pues un pavimento para una carretera. Base granular, subbase granular, hacer la compactación, ¿sí? Pero si no lo saben, entonces pues simplemente pueden ir haciendo las actividades sin un orden coherente. Al no tener un orden coherente, ustedes no van a poder elaborar su matriz de precedentes. Y la matriz de precedentes, digamos que es la base para ustedes empezar a hacer su cronograma, ¿ok? Construir la red de programación, ya sea PER o CPM. Entonces, una vez ustedes tienen su matriz de precedentes, ya empiezan a construir la red de programación. ¿Listo? Posteriormente, tenemos calcular y establecer la duración de cada una de las actividades de la EDT. Dos formas. Una, ustedes le van poniendo tiempo a cada una de las actividades y luego ven si necesitan una o dos cuadrillas, una o dos máquinas para poder hacer esa actividad. O si ustedes saben que tienen disponible solo una cantidad de maquinaria, una cantidad de personal, entonces con eso ustedes van a determinar cuál es el tiempo de ejecución de esas actividades. Entonces se pueden ir por dos lados. Una, indicando cuál es el tiempo máximo que ustedes tendrían para hacer esa actividad. O dos, con la cantidad de equipos y personal, ustedes pueden determinar cuál es el tiempo mínimo que van a requerir para hacer esa actividad. ¿Listo? Las dos alternativas son válidas y pues va a depender del tipo de contratación y tiempo de ejecución que ustedes hayan llegado a acordar. Cuarto, tenemos calcular y establecer la duración de cada una de las actividades de la EDT. Y de esta primera parte, hacer el cálculo de los tiempos de la red. Entonces, ya construyen su red de programación sin tiempos en el 3, en el paso 3. Con la matriz de antecedentes pueden construir la red de programación sin tiempos. Una vez tienen su red de programación, ya le empiezan a establecer y calcular cuál es la duración de cada una de las actividades. Una vez tengan la duración de cada una de las actividades, pues ya pueden establecer cuál es el tiempo de ejecución de todo el proyecto. ¿Listo? Como sexto, tenemos organizar un cuadro de tiempos para todas las actividades y con base en esa información determinar la ruta crítica del programa. Entonces, ya se tiene las actividades, ya se tiene el tiempo de cada actividad y con eso pues ya podemos identificar cuáles son las actividades que están dentro de esa ruta crítica y que le debemos dar más importancia en cuanto a la ejecución de sus tiempos. ¿Listo? En el caso de que el tiempo total del programa supere el tiempo máximo permitido para el proyecto por necesidades del proyecto o por cláusula contractual, hacer la compresión del programa. Para eso es necesario aumentar los recursos asignados al proyecto, lo que hemos venido diciendo. Si ustedes ya ven que se están pasando de tiempo, entonces pues hay que comprar más material a tiempo, hay que aumentar la cantidad de personal que tengan, hay que aumentar la cantidad de maquinaria que hayan comprado o alquilado, dependiendo de cuál sea la necesidad o de las actividades pues que ustedes vayan a desarrollar. Como octavo se tiene que, si se puede establecer una fecha para la iniciación del proyecto o del contrato, hacer la calendarización del programa. Entonces ya se estableció, ya se tienen los tiempos indicados, ya se sabe que cuáles son las actividades que están dentro de su ruta crítica, cuáles son sus tiempos de ejecución. Ya está todo organizado respecto a ese tema. Entonces ahí sí ya pueden iniciar con la calendarización, es decir, darle fechas en los días establecidos de inicio y de final de cada una de esas actividades. Entonces, inicia el 7 de octubre esta actividad
y termina el 25 de octubre. ¿Listo? Entonces ya saben por medio de fechas claras, concisas, establecidas, cuál es la inicio y la finalización de cada una de estas actividades. Como noveno, tenemos convertir la red de programación en un diagrama de Gantt o diagrama de barras. El project, pues a medida que usted va haciendo cada una de las actividades, le va generando su diagrama de Gantt. Entonces, pues es mucho más fácil con el diagrama de Gantt poder observar los proyectos, ¿cierto? La ejecución de los proyectos, la variación de la ruta crítica. Entonces es muy importante pues que ustedes aprendan este tipo de programas, ¿no? Que deben haber muchos más. Obviamente pues ahí cada vez uno encuentra muchos más programas con los que se pueden basar, ayudar, organizar para poder obtenerlos, ¿no? Y obtener pues unos mejores resultados, mejores gráficas. Eh, pero pues en mi caso, el que más uso, el que más me gusta y el que le veo pues más facilidad de aprender, de interactuar, de organizar es Project, ¿sí? Que deben haber más, sí, no los conozco, no he revisado otras alternativas. Si de pronto ustedes saben de otras, pues sería muy bueno que de pronto nos digan para también pues estudiar otras programas, ¿cierto? Pero pues en este caso, si vamos a utilizar pues para este proyecto, para esta materia, su cronograma y su diagrama de Gantt, todo el tema de tiempo sí se lo va a realizar en Project. Entonces, para que de una vez vayan organizando el programa, descargarlo, buscarlo. ¿Listo? Eh, y por último, el décimo, tenemos sobre el diagrama de Gantt hacer una programación. ¿Listo? Bueno, vamos otra vez a hablar un poquito acerca de la estructura de desglose de trabajo, a recordar cómo es, cómo se lo hace, para qué nos sirve. Les pregunto a ustedes, ¿qué es, para qué se la hace y cuál es su principal función? Correcto. Ujú. O sea, en sí la función principal del EDT es poder tener una mejor organización de las actividades, ¿cierto? Entonces, subdividir en capítulos, digamos, grandes, esos capítulos que están un poco grandes, subdividirlos en capítulos o en actividades más pequeñas, indicando, recuerden, indicando muy bien lo que conlleva, lo que contiene cada una de estas actividades. No las dejen muy escuetas, sin mucha discriminación o no discriminación, mucha descripción, ¿sí? Entonces, es mejor que describan muy bien lo que contempla cada una actividad de su EDT para que pues después no tengan inconvenientes de que no, es que esto sí estaba dentro de este APU, no, esto no estaba dentro del APU. Entonces es mejor pues tener muy claro lo que incluye y lo que no cada una de ellas. En la determinación del alcance del proyecto de construcción, la EDT es una herramienta que nos permite subdividir el proyecto total en sus partes constructivas y continuar la subdivisión en partes más pequeñas, concretas y manejables, de tal manera que se facilite la administración de cada una de ellas en la planeación, la ejecución y el control.
La subdivisión o desglose se hace hasta cuando se pueda definir una unidad de trabajo para la cual sea relativamente fácil determinar el costo, la duración, los recursos necesarios y se pueda asignar a una unidad operativa o un grupo de trabajo con responsable de su ejecución. Miren, aquí aparece algo muy, muy, muy importante que define mucho mejor que es el EDT, que dice que nos permite determinar el costo, la duración y los recursos necesarios para la ejecución de esas actividades. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen excavaciones y dentro de sus excavaciones ustedes tenían roca, conglomerado, excavaciones a mano, excavaciones a máquina, a más de 2 metros, a más de 5 metros, a más de 7 metros, y ustedes solo ponen un ítem de excavaciones, pues que va a ser muy complicado en solo un ítem poner excavaciones, saber cuánto le ponen de piedrero, por ejemplo, de picapiedra, de personal de picapiedra. Va a ser muy difícil saber cuál es la maquinaria exacta que van a utilizar para cada una de las actividades, ¿sí? O el rendimiento, más que nada, que van a utilizar de las maquinarias para cada una de las excavaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mejor? Coger y decir, tengo una actividad de excavación en conglomerado. Entonces ahí yo sé cuál es el rendimiento de mi mano de obra, cuál es el rendimiento de mi maquinaria, solo para esa actividad. ¿Sí? Pongo otra, dentro de mi EDT, hago otra división de excavaciones en roca. Listo. Sé que tengo que utilizar un picapiedra. ¿Cuánto tiempo se demora este picapiedra en hacer esa actividad por metro cúbico o por corte? ¿Sí? Si ya van a hacer de pronto de piedra, ni siquiera la excavación a piedra ustedes la pongan en metro cúbico, sino que digan, no, esta la voy a poner por corte. Listo, pongo por corte, si yo quiero, si no la puedo poner por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, miren que el EDT lo que hace es simplificar el trabajo para maximizar los recursos, ¿sí? Haciendo que nosotros sepamos un costo, una duración y unos recursos necesarios mucho más optimizados en sus cantidades a utilizar. ¿Ok? No sé si alguien iba a preguntar algo, parecía. Bueno, supongo que no. Estas unidades de trabajo se denominan ítems de construcción, que son los que las mirábamos el martes en el presupuesto que les indicaba. Ahí aparecía la palabra ítem. Entonces, se pone una nomenclatura en la parte del ítem y en el detalle, pues se pone la descripción, se pone todo lo que contempla ese ítem. ¿Listo? Ítems de construcción y van a ser las actividades en el programa de obra. Esas actividades se van a convertir en cada uno de sus hitos de la ejecución del cronograma, ¿no? En un nodo prácticamente. Cada actividad suya se va a convertir en un nodo de su red. El planificador decide hasta dónde va el nivel de desglose. Gran parte de la actividad de las empresas constructoras se desarrolla por medio de contratos de obra pública, caso en el cual se recomienda un alto nivel de desglose, puesto que el gerente del proyecto debe responder por el uso de recursos públicos. Esto es mucho más complicado cuando se trata de la parte pública, porque pagan por cada una de las actividades en ejecución. Entonces, pues son muy minuciosos en las cantidades y cobros y pagos. Entonces, si no se tiene muy bien descrita en el EDT qué contempla cada actividad, pues va a ser muy difícil poderle llevar un desarrollo y que te la midan, ¿sí? Entonces, tienen que medirte cada actividad. Para poderte medir esa actividad, pues tienes que saber qué es lo que tienen que medir. Entonces, para ello es mucho mejor decir, bueno, el mismo tema de las excavaciones. Si yo pongo en un solo ítem excavaciones y pongo todas las excavaciones que yo tenga, pues primero el costo pues no va a ser
muy fácil de evaluar. En segundo, pues si yo tengo cortes de los picapiedra y los convierto a metros cúbicos, no va a ser lo mismo si yo hice toda una actividad solo de picapiedras que cuesta muchísimo más y me la pagan por metro cúbico normal, digamos, como un promedio de todas las excavaciones que yo saqué, pues voy a percibir menos ingresos al inicio y yo necesito pues poder recibir mayor cantidad de dinero. Entonces, por eso, vuelvo a decir, es muy recomendable poder hacer esas subdivisiones a lo más pequeño que usted lo pueda lograr. Eso no quiere decir que ustedes en una actividad que tengan que utilizar, por ejemplo, puntillas, pongan un ítem de utilización de puntillas para formaleta. No, pues obviamente sus puntillas métalan dentro del ítem, por ejemplo, de vigas, el ítem si sacaron aparte la formaleta en su ítem de formaleta, no vayan a simplificar todo, pero pues sí hagan de que cada actividad pues esté contemplada en un ítem aparte. ¿Listo? El planificador decide hasta dónde va el nivel de desglose. Gran parte de la actividad de las empresas constructoras se desarrolla por medio de contratos de obra pública, bueno, se había leído, caso en el cual se recomienda un alto nivel de desglose, puesto que el gerente del proyecto debe responder por el uso de recursos públicos. Establecidos los ítems de construcción, se procede a escoger una unidad de medida adecuada y determinar la cantidad a ejecutar. La descripción sintética de los ítems, la unidad de medida seleccionada y la cantidad a ejecutar se resumen en una hoja denominada cuadro de cantidades de obra. ¿Listo? La parte de la unidad de medida, ustedes pueden poner la unidad de medida que ustedes crean mejor les satisface las necesidades que ustedes tengan. Por ejemplo, eh, dentro de vigas, ustedes pueden poner las vigas. Las vigas las pueden poner por metro cúbico, las vigas las pueden poner por metro lineal, las vigas las pueden poner por unidad. ¿De qué depende? Pues de las características de su proyecto. Si su proyecto tiene, la mayoría de las vigas tienen una misma sección, pues pónganla por metro lineal, puede ser, o por metro cúbico, ¿cierto? Si ustedes, en cambio, que si ustedes tienen pues infinito número o es muy grande su proyecto y tienen vigas de diferentes secciones, en cada piso 10 secciones diferentes, pues le va a quedar muy difícil de pronto poner eso por unidad porque se le vuelve muy largo. Entonces, ¿qué hago? Pongo por metro cúbico. Pero si ustedes tienen una misma sección, y unos 2 o 3 valores diferentes de longitud, pues puede ser que les funcione por unidad, ¿sí? Entonces, eso ya depende de la característica del proyecto, de cómo lo quiera manejar, pero las unidades de medida no son obligatorias utilizar unas mismas unidades de medida para cada tipo de proyecto. Ustedes pueden usar las unidades de medida que mejor se adapten a las necesidades que ustedes quieran y a la forma en la que puedan ustedes sacar mejor su APU. Entonces pueden poner la unidad de medida a conveniencia. Una vez definido el EDT, bueno, y aquí ya empezamos con la parte de la matriz de precedencias, ¿no? Entonces, una vez definida el EDT, se procede a elaborar la matriz de precedentes y consecuentes. Para cada una de las actividades se investiga cuáles son las actividades que es necesario haber concluido antes de iniciar la actividad en referencia y cuáles son las actividades que pueden iniciarse una vez concluida la actividad en referencia, así como establece una secuencia de ejecución de todas las actividades del proyecto. Para la secuencia de actividades existen 3 condiciones. La primera de ellas es la lógica de los procesos constructivos, lo que les decía que tienen que ustedes saber cómo se desarrolla el proyecto,
¿no? Si ustedes no tienen idea de cómo van a desarrollar el proyecto, pues va a ser muy difícil que ustedes sepan hacer su matriz de precedentes o consecuentes, ¿no? Entonces hay que saber identificar cuáles son las actividades que se tienen que desarrollar y esas actividades, cuál es su orden cronológico para irlas desarrollando, ¿ok? La decisión de grupo consultor que determina una estrategia de construcción adecuada a las condiciones objetivas del proyecto, a la disponibilidad de insumos en el mercado. La disponibilidad en obra de los insumos básicos, herramientas y equipos, mano de obra y materiales, disponibilidad de maquinaria. ¿Listo? Entonces, ustedes, ¿qué puede pasar? Puede ser que de pronto en la ejecución ustedes digan, es que quiero hacer esta actividad y esta otra al tiempo, pero no tienen ni el dinero para poder comprar los materiales, ni pagar doble mano de obra, ni, ni los equipos. Entonces, pues dicen, no puedo. O sea, por más de que se pueda constructivamente hacer dos actividades al tiempo, entonces dicen, no, pues no me da la capacidad financiera para poderlo hacer. Por lo tanto, tengo que hacer primero una, acabar esa una y esos mismos recursos que de pronto yo recuperé con un acta, los puedo utilizar en la actividad 2 y la misma maquinaria también la puedo utilizar en la actividad 2 y el mismo personal. ¿Listo? Entonces, hay que saber identificar dependiendo de la capacidad que se tenga de adquirir los recursos necesarios para una actividad, cuál es, cuáles son aquellas actividades que se pueden de pronto ir haciendo al tiempo. ¿Listo? Y aquí vemos algunas formas en las que se tiene que hacer la matriz de precedencias, ¿sí? ¿Qué tiene esa matriz de precedencias? Tiene tres columnas. Una de ellas es la actividad precedente, es decir, la actividad que va antes de la actividad que se está ejecutando, que se está llevando a cabo. Y después tenemos la actividad consecuente, es decir, en el centro va la actividad que se van a realizar. ¿Listo? Cada una de las actividades. A la izquierda, todas las actividades que van antes de esa actividad y a la derecha, todas las actividades que se pueden ejecutar después o al tiempo junto con esa actividad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las actividades. ¿Cuáles son? Tenemos localización y replanteo, tenemos descapote, campamento, nivelación de plataforma, instalaciones provisionales, excavaciones en tierra para cimientos, excavaciones en conglomerado para cimientos y excavaciones en tierra para desaguas. ¿Listo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actividades. ¿Listo? Que tenemos aquí en este ejemplo. Ustedes pues van a tener no sé cuántas actividades de acuerdo a su EDT. ¿Listo? Pero en este caso, digamos que son 8, creo que fue que dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 actividades. ¿Listo? Entonces, que las acabe de nombrar. ¿Qué tenemos? Localización y replanteo. Primero, es lo primero que ustedes van a hacer. Bueno, en, en este caso, pues digamos que es la localización y replanteo, como está planteado aquí, como está indicado aquí. ¿Listo? Localización y replanteo. ¿Qué hay antes de esa actividad? Ninguna. No tenemos ninguna actividad. Esa es la primera. Es decir, que en precedentes no voy a tener ninguna actividad anterior. ¿Listo? Pero sí tengo consecuentes. Es decir, que una vez acabe la localización y replanteo, ¿qué puedo hacer? Descapote y al mismo tiempo puedo ir haciendo el campamento. ¿Sí? Entonces, después de que yo termine mi localización y replanteo, puedo iniciar haciendo el descapote y puedo empezar también a hacer el campamento. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Dentro de mis actividades tengo el descapote. ¿Qué dijimos que tengo que hacer antes? En precedentes tengo localización y replanteo. ¿Listo? Y después del descapote yo puedo iniciar a realizar la nivelación de plataforma. Una vez termine el descapote, en este caso, puedo iniciar a hacer la nivelación de la plataforma. Otra actividad que puedo ir haciendo, es decir, que el descapote y el campamento se pueden ir haciendo al tiempo,
¿sí? Entonces, cuando estoy haciendo el campamento y el descapote, ya tuve que haber hecho, recuerden, la localización y replanteo. Y después de que ya esté haciendo el descapote y el campamento haya terminado también, ya puedo iniciar con mis instalaciones provisionales. No puedo hacer mis instalaciones provisionales antes del campamento, porque ¿dónde las pongo? Estas instalaciones provisionales son para mi campamento. Entonces, sí o sí, estas instalaciones deben ir después de que yo inicie o de que haya terminado mi campamento. O inicie, pues que ya esté muy avanzada. ¿Listo? Nivelación de plataforma. Entonces, ¿cuál es la actividad anterior? El descapote. ¿Listo? No tengo en esta actividad, en este ejemplo, no tengo más. Si yo fuera a hacer un pavimento, obviamente que después de nivelación de plataforma, pues en consecuente tendría que poner pavimento o bueno, nivelaciones o dependiendo pues la actividad que se vaya a hacer. ¿Listo? La obra que se vaya a hacer. Pero en este caso, como solo llego a estas excavaciones, entonces con nivelación de la plataforma ya tengo. ¿Listo? Cuando termino el campamento, también ya puedo empezar con las instalaciones provisionales que estábamos diciendo. ¿Y qué tengo después de excavaciones provisionales? No tengo nada. ¿Listo? No tengo ninguna actividad consecuente. Excavaciones en tierra para cimiento. Pues obviamente después de las excavaciones, después de la nivelación de la plataforma, en este caso, pues ya puedo iniciar con las excavaciones en tierra para cimientos. Y después de ella ya puedo iniciar con las excavaciones en conglomerado para cimientos. ¿Listo? Entonces, cuando ya haya terminado o cuando esté haciendo la excavación en conglomerado para cimiento, sí o sí tuve que haber terminado la excavación en tierra y ya puedo, después de haber terminado esa actividad, poder hacer la protección de fondo de excavaciones, un concreto en la parte inferior. Las excavaciones en tierras las puedo hacer una vez se hayan realizado las excavaciones en tierra para cimientos y en este caso pues ya no tendría más actividades que realizar. ¿Listo? ¿Está entendido esta parte? Sí, profe. Listo. Bueno, vamos con la parte de red de programación de PER. Entonces, el diagrama de PER es una representación visual de las tareas de un proyecto y las dependencias conectadas a cada una. Puede usarlo para crear un programa inicial y un cronograma estimado que puedes compartir con los participantes del proyecto antes de que el proyecto comience. Entonces, ya más o menos con el PER podemos determinar cuál es un cronograma inicial para poderlo ir ajustando antes de empezar, obviamente, ¿no? Aunque estos cronogramas y programaciones siempre se van actualizando a medida que el proyecto se va desarrollando. ¿Listo? Entonces, esa es una de las ventajas que se puede tener con este tipo de red de programación, que son actualizables al tiempo de ejecución. Crear una hoja de ruta del proyecto en forma de diagrama de PERT ayudará a realizar varias actividades de planificación del proyecto, entre las que se incluyen las siguientes. Obtener la aprobación de los directivos con respecto al programa y el cronograma, comunicar los objetivos del proyecto a los participantes, crear un plan detallado visual de un proyecto completo, estimar el tiempo necesario para la finalización de tareas individuales. Para aprovechar al máximo tu diagrama de PER, primero debes comprender los pasos necesarios para crear uno y cómo trazar tu diagrama de manera visual. ¿Listo? Entonces, importante que cada una de las personas que están ayudando a revisar estos cronogramas o programaciones de PER sepan de qué se trata el proyecto, cuánto tiempo de ejecución tenemos, qué tanta nos vamos a demorar en cada una de las actividades y cuál es el objetivo principal que nosotros tenemos para hacer esa programación. ¿Listo? Entonces, si no sabemos esto y no sabemos indicarlo a las personas que nos van a ayudar a revisar y cronometrar cada una de las actividades, pues va a ser muy difícil que se pueda llegar a tener una buena organización de ello. ¿Listo? Entonces, muy importante que se sepa
manejar bien la información del proyecto y de los tiempos que se van a establecer. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder crear ese diagrama de PERT? El primer paso que tenemos es identificar las tareas del proyecto. Ya lo vimos, ya sabemos cómo podemos identificarlas. El segundo es definir las dependencias entre las tareas, cuáles son cada una de las tareas que tiene su precedente y su consecuente. ¿Listo? Vincular las tareas del proyecto, importantísimo, saber qué actividades se pueden hacer juntas, qué actividades se pueden hacer hasta que se termine otra actividad y cuál no se puede empezar hasta que se tenga varias tareas terminadas. Entonces, saber hacer un vínculo de las tareas es muy importante para poder ahorrar tiempos haciendo actividades que se puedan desarrollar juntas. ¿Listo? El cuarto paso, establecer el cronograma del proyecto. Pues una vez ya tenemos las tareas, pues ya podemos establecer cuál es el cronograma y gestionar el progreso de las tareas. Ya es en obra que vamos gestionando cuánto tiempo se está demorando en una actividad y si esa actividad de pronto está ejecutándose en mayores tiempos de los establecidos inicialmente, ¿cómo podemos hacer de las actividades que tenemos holgura ayuda para poder minimizar los problemas que de pronto se estén teniendo en estas actividades? Entonces nos ayuda a poder tener un buen seguimiento de todas estas actividades que nosotros tengamos. Bueno, vamos a ver cada uno de los pasos. Entonces tenemos el primero que es identificar las tareas del proyecto. El primer paso para crear el diagrama de PER exitoso implica identificar y recopilar la información de las tareas necesarias para el proyecto. Se puede comenzar la fase de planificación del proyecto de manera similar a como normalmente lo harías con la fase inicial de gestión del proyecto. Esto puede incluir lo siguiente: un caso de negocios, un plan de comunicación, una reunión inicial. La planificación anticipada garantiza que estarás preparado para definir las dependencias y conectar las tareas durante las fases siguientes. Si se proyecta el proyecto, valga la redundancia, a las personas indicadas, pues estas personas lo que hacen es ayudar a indicar cuál es la mejor ruta que se puede tener para la ejecución de las actividades y cómo podemos optimizar los recursos que tiene disponible la empresa para poder continuar con las fases siguientes. El segundo, que es definir las dependencias de las tareas. La dependencia de una tarea es una tarea o un hito que depende de que se finalice otra tarea antes de poder iniciarse. Esto a veces se denomina relación lógica y a menudo se usa en una estructura de desglose de trabajo, que es lo que ya hemos visto o he estado indicándoles a lo largo pues, de esta clase. Saber cuáles son las actividades precedentes y cuáles son las actividades consecuentes para cada una de las actividades que se tienen en ejecución. Crear dependencias puede ayudarte a realizar un seguimiento adecuado del trabajo, garantizar que las tareas se finalicen y establecer una comunicación clara. En el caso de proyectos complejos, planificar los cronogramas y la duración del proyecto de manera adecuada y con anticipación. En un diagrama de PER, las dependencias se visualizan conectando y numerando las tareas. Si bien no es tan complejo como otros métodos, como lo es la estructura de desglose de trabajo, ofrece una visualización general de las tareas y del trabajo necesario para complementarlas. Entonces recuerden, EDT y después matriz de precedentes para poder determinar cuál es el orden cronológico en el que se deben realizar las actividades. Como tercero tenemos vincula las tareas del proyecto, entonces tenemos que ver cuáles son cada una de las tareas que tenemos y con ello podemos hacer la red, con la red o el gráfico ya podemos ir viendo cuál es la dependencia también que tenemos de cada una de esas actividades para poder ir formando los ramales, la distribución de cada una de ellas. Cuarto, tenemos que se establece el cronograma del proyecto.
A esta altura se debe estimar la duración total del proyecto utilizando el método de la ruta crítica, CPM y la fórmula de PER. La ruta crítica es la secuencia más larga de tareas que debe llevarse a cabo para finalizar con éxito un proyecto. El objetivo es encontrar el camino más largo que llevará más tiempo para calcular la duración total del proyecto que sea más corta. Las estimaciones de tiempo se pueden calcular en función de lo siguiente. Primero, que es la fórmula de PER, que ya vimos cómo se usa, ¿cierto? Para calcular la duración esperada de una tarea en el momento de su finalización, de la siguiente manera, recuerden, perdón, tiempo optimista, tiempo pesimista, más 4 veces el tiempo más probable dividido entre 6. ¿Listo? Una vez que hayas calculado la duración esperada por tarea, se puede sumar cada una de las estimaciones de tu ruta crítica para obtener el promedio del cronograma del proyecto. Entonces, una vez se tiene cada una de las actividades, simplemente se suma el tiempo de cada una de ellas y con eso ya tenemos cuál es el cronograma final. ¿Listo? Y por último, tenemos gestiona el progreso de las tareas. El paso final para crear un diagrama de PER es gestionar el progreso de las tareas hasta la finalización del proyecto. Esto se puede hacer cerrando dependencias y mitigando problemas a lo largo del camino hasta que se finalice todas las tareas. Recuerda que un diagrama de PER debe actualizarse a lo largo del proyecto a medida que se van dando cambios. Esto podría cambiarse con un combinarse, perdón, con un proyecto de control de cambios que ayuda a detallar y comunicar los cambios del proyecto. Una vez que se hayan finalizado todas las tareas del proyecto, puedes archivar materiales en un espacio compartido para consultarlos más adelante si fuese necesario. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en esta parte? Saber gestionar cada una de las actividades. Si uno ve que hay una actividad pues que no está funcionando, ver la alternativa de poder optimizar los tiempos y los recursos que se tengan en ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a limitar? La utilización de recursos, ¿sí? Entonces, si nosotros no podemos utilizar muchos recursos, ver cuáles alternativas de pronto se tiene para poder minimizar algunas opciones que se estén yendo, se estén desfasando en los tiempos de ejecución. Y si vemos que no los podemos minimizar, entonces como el cronograma nosotros lo podemos ir actualizando día a día, debemos dar la alerta, ¿no? Entonces decirle al cliente, mire, pues no hay forma en la que yo le pueda disminuir los tiempos de ejecución. Ya intentamos una cosa, otra, y por recursos o por tiempo o por clima o por maquinaria, alguna situación que se esté presentando, no es posible disminuir, entonces necesito que por favor verifiquemos qué podemos hacer, aumentando el tiempo de ejecución de la obra, cambiando pólizas, viendo para que no hayan multas después para el contratista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que no. Entonces, dejemos hasta aquí. Ahorita tengo también una reunión, entonces puedo hasta este momento. En la próxima semana acabamos esta unidad 4, ya es muy poquito lo que hace falta de la unidad 4. Entonces, les propongo lo siguiente. No sé, yo creo que sí nos alcanza a sobrar el día martes algo de tiempo, porque ya es muy poco lo que hace falta en temática. Si nos sobra tiempo, el mismo día martes vamos organizando el tema de precedentes y antecedentes de sus actividades que tiene, las vamos revisando. Y el día jueves sí quiero que lo dejemos para los avances que ustedes, ajá, un momento. El jueves es la entrega, ¿cierto? Del primer avance.
Sí, no, están, no están. Sí, profe, es el jueves. Bueno, entonces cambiemos un poquito las cosas. Eh, el martes trato de en una hora terminar esta unidad 4 y el martes revisamos de pronto cualquier duda que ustedes tengan sobre lo que hay que entregar. ¿Listo? Para que hagan las correcciones, modificaciones para la entrega el día jueves. ¿Les parece? Sí, Y profe. el día jueves, pues con un grupo primero y después con el otro, ya me hacen la entrega de su proyecto. Entonces, pues allá el martes, sí, el martes determinamos quién ingresa primero y me van haciendo la entrega de lo que tiene. Entonces yo creo que con 20 minutos cada uno, cada grupo, es suficiente para que me vaya indicando todos los avances que tienen y me vayan entregando y contextualizando de lo que han hecho. ¿Listo? Bueno, entonces que estén bien, que descansen y nos vemos la próxima semana. Profe, disculpe, ¿podría, profe, por favor, recordarnos, o sea, hasta qué parte toca entregar el jueves? Recordarles, ya ni me acuerdo. A ver, yo lo tenía por acá anotado. Creo que hasta el EDT, profe. No, es que no estoy No, seguro. no, era EDT que estaba ya, espérame, se me perdió, se me perdió. Acá está. Ubicación, justificación, objetivos, determinación del problema, posibles soluciones del problema, pues que sea que tenga, elección de solución más eficiente, alcance del proyecto, alcance de producto, es decir, EDT con cada uno de sus alcances, ¿no? De los productos. Eh, hasta allí íbamos, digamos, lo normal. Y se agregó la anterior clase, la discriminación de la UI y las cuadrillas, organización de cuadrillas. Listo, vale, profe. Sería todo, ¿verdad? Sí, ujú, creo que sí. Profe, Vale, profe, muchas Sí, gracias. Hasta luego. profe, dígame. ¿qué le digo? Del martes en 8 tenemos el parcial. ¿Será que lo podemos dejar para el hoy en 15? Es que se nos cruza con otro parcial. Por mí no hay problema. Ustedes saben que desde que la mayoría o todos estén de acuerdo, por mí no hay inconvenientes. Se organizan y me dicen que si todos están de acuerdo, ya, porque recuerden pues que hay una compañera, creo, solo una, que tiene otra materia también, ¿no? Entonces, pues, si ya organizó también en la otra materia, pues quedaría difícil. Pero pues organícense y si están todos de acuerdo y no se les cruza con nada, por mí no hay lío. Pues no creo, profe. Yo no sé si mis compañeros tengan alguna objeción aquí. Estaba hablando con un compañero y dijo que sí. Es que se nos cruza. A la mayoría. A 4 se nos cruza. Bueno, entonces hablen con a 4, bueno, con la persona que les hace falta porque son 5 y si están todos de acuerdo, pues no hay problema y lo hacemos en 15. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el martes. Bueno, profe, que tenga buena noche. Igualmente.